Ediciones más interesantes y vamos a hablar de muchas encuestas para hacer el seguimiento del humor de la gente. Tiene que ver con el índice de confianza que elabora la Universidad Di Tella. Índice de confianza en el gobierno. Índice de confianza en el gobierno, ¿no? Y es una medición que hace la Universidad Di Tella, que la hace regularmente, con lo cual uno puede mirar su evolución. Si sacamos el graph, el de abajo, podemos ver a qué años corresponde, ¿no? Es muy interesante ver en la línea de puntos, vertical, es la que separa los mandatos de cada uno. El último mandato es el de Macri. Fíjense dónde arranca, bien arriba, y después baja hasta su piso hace 2 meses, y desde hace 2 meses no para de subir. Ese es el primer dato que muestra eso. El segundo dato es que no para de subir, pero aún hoy a niveles bajos. Si comparás con la línea histórica, de Macri ni qué hablar, pero de todo el gobierno de Cristina, y uno lo ve como un lugar, qué sé yo, de regular para abajo, aún después de la subida. La gran pregunta es si esa subida le va a alcanzar para retener el poder, ¿no? Vamos a hablar de eso, ¿no? De opinión pública, de humor frente a las elecciones, con 3 que saben mucho de esto. Por un lado, Javier Zelaznik es profesor de Ciencias Políticas en la Di Tella y Javier es el que elabora ese índice, ¿no? Y después está Facundo Orejamquis, que es encuestador de Opina Argentina, ¿no? Y Diego Reynoso hace otra medición en la universidad, en este caso la San Andrés, y es una encuesta de opinión pública que hacen en la San Andrés. Buenas noches, gracias Buenas a los noches. 3 por venir. Son 3 tipos que tienen la difícil tarea de tratar de saber qué va a pasar en el futuro, que es muy complicada, ¿no? Y nos lo preguntamos entre nosotros todos. Sí. Y cuando preguntan de ustedes que... No nos decimos la verdad. No, pero por ahí arrancando con Javier a partir del cuadro que veíamos, ¿no? Uno ve, en base a lo que decía también Ismael, ¿no? Estábamos pésimos y de estar pésimo retomás un poquitito y el índice de confianza repunta, ¿o no? Pareciera que con poco la imagen de Macri se recuperó mucho. No es con poco. Toda la caída que tuvo Macri en los últimos tiempos en el índice de confianza del gobierno va muy a la par de, por supuesto, el deterioro de la situación económica globalmente, pero siempre hay un nivel de volatilidad que acompaña mucho a la evolución del dólar, ¿no? Y lo que caracteriza los últimos 2 meses en esa evolución negativa es lo que algunos llaman la paz cambiaria. La paz, ¿no? Cambiaria, sí. Y es en ese contexto que las últimas 2 mediciones tuvieron una evolución positiva. Pero no es muy poco con relación al salto tan alto. A ver, cuando uno ve la línea que vos mostrabas antes, ve que es desde el inicio es negativo, ¿no? Siempre decae, con la excepción del periodo de las elecciones del 2017, donde en un ambiente, estimulando un poco la economía y con el contexto de la campaña, sube y sube muchísimo hasta el mes de noviembre del 2017. Y a partir de ahí, con algunos zigzagueos, la tendencia es siempre negativa, ¿no? La tendencia es negativa. El mes pasado hubo un pequeño incremento que ni siquiera fue estadísticamente significativo, con lo cual nosotros ya lo habíamos interpretado como mantenerse ahí abajo. Este incremento es un poco mayor del 15%, pero todavía sigue siendo en niveles muy bajos. En términos, tengan en cuenta que este 15% es respecto de un índice que va de 0 a 5, ¿no? En términos de porcentaje de aprobación es como pasar del 32% al 37% de imagen positiva. No es tanto, vos decís, tampoco es tanta la suba. En primer lugar, no es tanta la suba, y en segundo lugar, cuando uno ve la imagen que habían mostrado antes, sigue estando en un nivel en el cual ningún presidente ganó una elección. Claro, a partir de 2 y piquito empieza a ser por lo menos posible tener una chance de que, digamos, tendría que subir un 10% más o un 15% más para ponerse competitivo, ¿no? Digamos, para ponerlo a niveles en los cuales los oficialistas podrían ganar. Claro, porque hay una correlación muy grande entre, no es intención de voto lo que ustedes miden, claro, pero hay una correlación muy grande entre el índice de confianza en el gobierno y el voto hacia ese gobierno. Se supone que por lo general la imagen del gobierno siempre es mayor que el voto que uno tiene, ¿no? Uno tiene 60% de imagen positiva y después no tiene 60% de los votos, ¿no? Claro. Es probable que esta imagen positiva coincida esté más cercana a los votos. Bueno, cuando ustedes, antes de salir ahí, chequeaban. ¿Qué querés saber? ¿Lo que hablaban ahí? No. Si coincidían en algo, me imagino que coinciden que hoy hay un cambio de clima, que el gobierno está levantando, pero que deben dudar si eso alcanza para
para ganar la elección o no. Entonces, ¿la visión que tienen del proceso electoral es coincidente? A veces sí, digamos, en este aspecto puntual sí. Yo le sumaría a lo que señala Javier. Me parece que hay una serie de baterías asociadas a la elección en términos de políticas públicas que desarrolla el gobierno, que tiene que ver con créditos ANSES y que además, digamos, tiene que ver con el Ahora 12 y tiene que ver con una serie de baterías de política económica que reactiva la economía, sobre todo en los sectores, digamos, que menos ingresos tienen y que enseguida sienten el beneficio de esas medidas. Y le agregaría un elemento más. También me parece que al gobierno le permite comunicarse con más claridad con su electorado cuando puede confrontar y tiene enfrente claramente quién es su adversario. En este caso aparece con claridad en el año electoral, cosa que en el año no electoral no es así. La figura de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, y a los votantes afines de Cambiemos, me parece que eso les permite visualizar con más claridad qué quieren y qué no quieren. Eso le permite al gobierno mejorar aun cuando, digamos, si uno mira el estado de la economía, lo que ustedes discutían en el bloque anterior, uno podría decir que estamos en una, es como lo del chivo, ¿no? Como el chiste del chivo que decía Ismael, digamos, uno no está en una situación de la cual pueda orgullecerse o decir qué bien que está funcionando todo, pero me parece que esos elementos le permiten al gobierno comunicarse con mayor claridad con su electorado. Es cierto que el gobierno, desde el mes de marzo, por lo menos en nuestras mediciones, que no son tan robustas como un índice que desarrolla una universidad, pero son mediciones que venimos haciendo sostenidamente, desde el mes de marzo el gobierno viene sostenidamente subiendo en la imagen del presidente y en la imagen de la gestión. ¿Ustedes en Opina Argentina qué miden? ¿Imagen? Nosotros medimos la imagen del gobierno y medimos, por supuesto, la intención de voto. La intención de voto se mantiene más estable, digamos. Yo, digamos, a Ernesto en alguna oportunidad el año pasado le mandé algunas de las encuestas que nosotros estamos haciendo y si, digamos, no sé si recordás, casi es la misma intención de voto que tenía las dos fuerzas principales del año pasado, las que registramos. ¿Cuánto era? 37-32. Y hoy nosotros tenemos, digamos, las mediciones previas a la confirmación de las fórmulas, las tenemos en 36-33, 36-32. ¿Arriba? O sea, arriba la fórmula Fernández. O sea, Fernández. los ves muy parejos. Yo lo sigo viendo parejo, el escenario electoral. A ver, veo que hay una distancia a favor de la fórmula Fernández. Pero chiquita. Veo, sí, que no es definitoria. Es decir, claramente vos ves escenario de balotaje hoy. Hoy veo escenario de balotaje, sí. Hoy veo escenario de balotaje. ¿En todos los casos es así, vos también? Bueno, yo comparto un poco el diagnóstico de él. El ciclo es el mismo. En la elección de medio término el gobierno levantó. Nosotros registramos que en realidad ese levante tuvo que ver y estuvo asociado con la fuerte inversión en obra pública. Y ahora 2017 y desde entonces cae hasta, yo te diría, fines del año pasado, donde se empieza a estabilizar, sobre todo en aprobación y en la satisfacción que la gente tiene respecto del desempeño del gobierno, ¿no? A pesar de que fue un muy mal primer trimestre. Sí, pero por ejemplo la no gente es que... distingue distintas, digamos, los diferentes desempeños. Por ejemplo, la última medición que nosotros tenemos, que fue incluso antes del movimiento de los Fernández, fue la gente, 7% está satisfecho con el desempeño de la economía, solo un 7%, o sea, nadie está satisfecho con el desempeño de la economía. Pero, y así muchas. Pero, obra pública, 52% de satisfacción con el desempeño del gobierno en ese ámbito en particular. Entonces, la gente puede distinguir, o al menos ciertos votantes distinguen las diferentes dimensiones, digamos, de la gestión. Ahora, en este último tramo me parece que ya la expectativa o los cambios que puede haber en la aprobación o la satisfacción con el desempeño del gobierno están contaminados por el clima electoral. ¿Se entiende? La gente no está evaluando concretamente si está gestionando bien o mal, sino que ya es más del qué lado estás, de la, claro, no de la grieta. Un poco también lo que decía Facundo, cercado, ¿no? La ¿de qué lado emergencia está del kirchnerismo, de que... Sí, igual ahí yo creo que hay un tema que le complica al gobierno, pero que hay que ver cómo lo maneja desde el punto de vista estratégico. El corrimiento hacia el centro y, digamos, la construcción de la coalición panperonista, el Frente de Todos, ¿no? Frente Renovador, Sí, Unidad Ciudadana, y las sucesivas declaraciones de Alberto Fernández diciendo, hoy por ejemplo con María dijo, el INDEC está mejor manejado ahora que con Cristina. Por eso te digo, este giro más hacia la moderación. Vamos a meter preso, ¿no?, a la palabra venganza, no queremos con la DEP de los periodistas. Hay una serie, pero permanente, de declaraciones de Alberto tratando de decir, no tengo nada que ver con eso. Exactamente, entonces esto le complica al gobierno porque el gobierno busca polarizar y pelear pero no encuentran a Alberto Fernández, entiende, un rival que le devuelva la imagen que está buscando. Entonces va a buscar en Cristina, va a buscar en Máximo Kirchner, la Cámpora. Busca en el armado de las listas de la provincia de Buenos Aires el tema de la Cámpora, ¿se entiende?
pero no lo encuentra. Entonces, dependiendo de cómo funcione esa estrategia, es donde va a permitir polarizar y hacer decidir. Porque, mira, Bill Clinton decía, entre varias cosas, ¿no? Decía, ¿de qué trata una elección? Es importante para saber a quién la gente va a votar. Si la gente va a votar respecto de si esto trata de cómo resolver el problema de la economía, el gobierno lo tiene el problema lo tiene el gobierno. Ahora, si el problema es esto que planteaba Facundo, qué quiero, qué no quiero, el pasado, el presente, etcétera, y la gente encuentra elementos, indicadores de que eso es lo que está en juego, entonces ahí el gobierno tiene mejores chances. Entonces va a ser un problema de framing, de qué vamos a hablar, más que concretamente de qué nos está pasando, porque lo que está pasando es muy claro. Ahí, dale. No, ahí si me permite, ¿qué noto yo? Y esto es una Tengo observación intuitiva. 7 apuestas he hecho que ganan los Fernández. Porque veo la economía y la verdad que me resultaría como milagroso que gane Macri. Y sobre todo de que 7, o sea, 7 cenas. Tenés que hacer 7 del otro lado. Así, claro, por las dudas. Está bien, claro, perfecto. Siempre Yo vas a creo ganar. que esta vez gano las 7. Bueno. No es que lo que yo quiera, más allá de que lo que hay un elemento que no hay que soslayar, que es, digamos, más subjetivo, que no se puede medir en números, que en realidad son dos elementos. Primero, la potencia que tiene estar en el gobierno. Claro. En términos de Los diferencial de oficialismos. recursos, los oficialismos, en términos de diferencial de recursos. A ver, no es lo mismo afrontar una elección gobernando el país, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que yendo de oposición. Digamos, es el desierto contra un oasis de recursos, y no me refiero al mal uso de los recursos, me refiero a la capacidad que tiene un gobierno de hasta el último día inaugurar la última obra, hasta el último día que permite la reglamentación. Sí, pero está bien, pero los oficialismos tienden a ganar, eso está... Y después me parece, y esto es una intuición, nada más, que hay, digamos, el PRO específicamente, esto me parece que no es, digamos, no es para todo Cambiemos, pero el PRO específicamente ha desarrollado un profesionalismo para encarar los procesos electorales y una comprensión de cómo funcionan los votantes en épocas electorales, que no lo quiero para nada asociar a si después gobiernan bien, gobiernan mal, es otra discusión totalmente distinta. Son buenos ganando elecciones. Por lo menos trabajando en elecciones, después pueden ganar o pueden perder, digamos que me parece que ahí todavía también hay cierta cuestión despareja entre los dos espacios políticos, y eso en una elección, si ganan por 10 puntos de primera vuelta, como dicen algunas encuestas que han circulado, no hay problema, no hay discusión. Ahora, si la discusión va a ser voto a voto en un balotaje cerrado, donde la diferencia va a ser 1 punto, 2 puntos, me parece que ahí el que tenga la maquinaria electoral más profesional, más desarrollada, puede hacer la diferencia. Hay 4 o 5 puntos de diferencia entre los Fernández y ¿cómo se llama? Y Macri. Yo pienso, digo, bueno, pero ¿qué pasa en los otros partidos? Y vos decís, bueno, Massa ya está, que era el voto donde más votos kirchneristas había, ya está dentro, con lo cual ese 37-33 no cambia por Massa. En cambio, Espert y La Baña son lugares donde hay más votos macristas que kirchneristas, con lo cual uno puede pensar que en las PASO puede haber, si ese número es más o menos acertado, poner que no sea 4, poner que sea 6. Bueno, después los otros votos se dividen más para Macri, más por voto útil que para él, con lo cual se achica más la diferencia. Y eso asegura más un balotaje. Entonces, si esos datos son más o menos precisos, y vos solés ser preciso, la verdad que ha sido así, uno piensa el escenario pero de una paridad muy finita. Pero la duda se está sumando a esto. ¿Podría, digamos, en base a lo que vos decís, que Macri gane en primera vuelta no es una opción, ¿no? Sobre todo porque además Cristina con Alberto Fernández. En primera vuelta, sino la primera vuelta. No. Vos decís en primera vuelta, que evite el balotaje. Sí, ¿hay alguna fuerza hoy en condiciones de evitar el balotaje? El que podría evitar el balotaje son los Fernández, claramente. Pero en parte también va a depender... Sacando más del 40%. Sacando más del 40% y va a depender de algo que señalaba Ernesto. Y 10 de diferencia. Del centro hacia la derecha hay muchas opciones políticas que le dividen el voto a Cambiemos. Algunas con más magnitud que otras, digamos, ¿no? Que yo, Espert, por ejemplo, que es un dolor de cabeza, porque pueden ser 6 puntos, 5 puntos, que pueden hacer la diferencia, estar en 9 o estar en 11. Claro. Claro, podés perder en primera. Pero también aparece, habrá que ver veníamos hablando, vos decías que hablábamos antes, mencionamos y un poco comentábamos el tema de si Gómez Centurión y Houghton se hacen más visibles, entonces el voto de algún voto celeste podría ir a parar allí. Hoy no son visibles, la gente no sabe que existe tal fórmula todavía, pero si se visibilizan, eso también te mastica el voto por derecha, digamos. Pero en las PASO pasa eso.
Y una vez que se ve, probablemente las terceras opciones se debilitan en función del voto útil. No siempre pasa eso. No siempre. Déjame que, a ver, porque no pasó de hecho en el 2015. Vos fíjate, Sergio Massa sacó 20 puntos, 21 puntos en las PASO y después sacó 22 en la general. Te doy otro ejemplo, en el 2017, vos decís, un votante de Florencio Randazzo debería ser más cercano a un votante de Cristina Kirchner. A ver, podría tener una relación parecida entre un votante Esper con un votante de Macri. Y sin embargo, cuando fue a la elección general, porque ahí no había segunda vuelta, ese voto de la PASO a la general se mantuvo 6%. incolume, no varió nada. Por eso, digamos, hay que ver si todos... Pero ahí cayó el voto A veces de Massa. ocurre y a veces no ocurre. Digamos. Ahí cayó un poquito el voto de Massa. Era el voto más antikirchnerista. Por eso digo, a veces pasa y a veces pasa y a veces no. Hay que ver, digamos, hay que ver cómo se reacomoda. También es importante que el voto de Massa en el 2015 era un voto construido durante más de 2 años, ¿no? De alguien que le había ganado el kirchnerismo al 2013 y desde ahí hizo una plataforma muy sólida y de construcción durante 2 años. Y, no sé, Esper es alguien que, según dice, fue a un supermercado y consiguió una marca para... Eso iba a decir, También pasa algo de la percepción de la diferencia. Si los Fernández en las PASO tienen mucha diferencia, eso puede asustar a las terceras fuerzas, digamos, que podrían tender a votar a Cambiemos. Si hay y en la poca, no. primera, si hay poca, no. Pero esa poca puede jugar en favor en la primera vuelta de los Fernández. Porque los votantes de las terceras fuerzas van a querer insistir en la primera vuelta con su... Pero si hay poca, eso es irrelevante porque se define en la siguiente. Y esas pequeñas fuerzas terminan con Macri. Y a mí por eso no me cierro lo que veo en las encuestas. Y después hay poco mucho. ¿Qué es poco mucho? Mirá, 8 puntos es mucho. No, 8 puntos fue el 2015. Por eso. Entonces, en 2015 parecía que era mucho. Vos decís, 8 puntos es mucho. Menos Vos de decís, 6. 8 puntos, vos decís, si en la PASO estoy a 8 puntos, Menos de 6 es estoy poco. ahí nomás de 10. Y sin embargo, después vas a la elección general y el gobierno achicó. En ese momento era la oposición, achicó a 36, 34. A 4, sí. ¿Le podemos hacer una última pregunta rápida antes de cerrar? ¿Quién tiene hoy más chance de ganar? Sería la pregunta. No es quién va a ganar, porque, ¿no? Sino ¿Los chances? Los Fernández. Los Fernández. Para mí la moneda está en el aire, no hay uno que tenga más chance de ganar. De ganar quiere decir, no, Ser quiere decir presidente. Con la ser presidencia, presidente. quedarse. Yo creo que él están igualadas las chances. ¿Igualadas? Sí. Un contexto de crisis como este es muy difícil que un oficialismo gane. Obviamente hay muchas cosas, muchos ingredientes en esta campaña que puede hacer que la moneda caiga del otro lado, ¿no? Pero Ya se achicó. Pero vos decís Ya corriste por otro que lado las y ya se chances achicó. hoy... es que me puse en académico. Por ahí al centro. Por un lado o por el Pregunta otro. sobre las chances, no quién va a ganar. No, falta, no los vamos a Hay comprometer 70% todo su probabilidad de lluvia, prestigio. pero hay 30 de que no. No, obvio, no vamos a comprometer todo el prestigio de todos ustedes. Vos decís en que es esto. inestable, como dice el servicio meteorológico. ¿Con quién vas a jugar al truco? No tenemos tiempo de jugar al truco, ¿no? No. Chino. ¿Con qué que juega una mano? Con Somos uno. 5. Bueno. ¿De 5 qué No, tipo? con uno solo, con el que elijan ellos. Bueno, ¿qué? ¿Un representante de las encuestas? Elijan uno para jugar el truco. Yo no tengo cara de... El decano, ¿Yo voy a jugar? el decano de todos nosotros. Bueno, vamos. ¿Es el decano? No, ¿Qué- no, qué- no, ¿Por yo qué no te sé. dijeron decano, Diego? Calculo que por la edad, pero me parece que el chino me gana un El poco. chino tiene un par de años más. ¿El chino? ¿En serio? Bueno, No, bueno, no se puede jugar con estas cartas. Dale. ¿Soy mano yo? o- Sí, vos. ¿Yo? Envido. quiero. 26. 29 son mejor. Ah, Bien. ya está, se arruinó. Yo soy de Corea del Centro. ¿Tiro yo? Sí. Uy, pero qué fácil esto. Siempre te veo jugar al truco. Sí, ¿Y? y bueno, tengo que ir todos Algo juntos. conozco cómo funciona eso. No, ahí va. Por lo menos no te ¿Acá? roban con los números del envío. Te quiero todo, te quiero, pero retruco No, vale no. 4. Pero mostrémoslo para que se sepa que estábamos No, haciendo. no, terribles cartas. Había 26, Había eh. 26. Pero había 29. podría haber sacado un puntito Podría. ahí. Bien. Lo pisé. Muchas gracias. Muy amable. Queremos agradecer también